Mira, acá hay 300.000 pesos, estos son 300.000 pesos destruidos por el Banco Central, de todos billetes de 100, que es lo que se está destruyendo mayormente, o sea, tenemos 300.000, 600.000, 900.000 pesitos, y los están destruyendo con una máquina nueva. Esta hace redondelitos con los pesos, a ver si lo puedes tomar acá en primer plano. La tradicional del Banco Central lo que hace es los tritura, que es esta otra cosa. Acá hay 50.000 pesos. Esto es una especie de merchandising que hace el Banco Central y se lo regala. Hace muchos, desde la convertibilidad que se hacía. Exactamente. Acá hay no solamente billetes de 100 pesos, sino de otra denominación. Acá adentro hay 50.000 pesos triturados. Acá hay 300.000 pesos recortados. Bueno, ¿qué pasó hoy? Porque hubo novedades económicas importantes. El INDEC dio a conocer el índice de precio al consumidor de marzo y dio más arriba incluso de lo que había dado la medición del IPC Congreso, es decir, las consultoras privadas difundidas por el Congreso, que habían dado 2,2% la inflación de marzo. El INDEC hoy dio 2,4% la inflación de marzo, ¿no? Y la pregunta es, con ese 2,4% de la inflación de marzo, el acumulado en los primeros 3 meses del año ya es 6,3%, en solo los 3 primeros meses del año. Con lo cual, la inflación está proyectando claramente con este 6,3% en el primer trimestre del año, enero-marzo, la inflación en el año está proyectada arriba del 20% si sigue este ritmo inflacionario, que está por arriba de la meta del Banco Central, que es para este año un tope, un techo del 17%. Ojo que este marzo vino salado, pero tal vez abril también venga bastante salado porque vienen los aumentos de tarifa de gas en abril. Y en mayo vienen los aumentos de tarifa del agua, lo cual le pone un ingrediente adicional al índice de precios al consumidor. En el último año, marzo de este año, marzo del año pasado, la inflación acumula 33%. Hoy el Banco Central muy preocupado porque la inflación viene por arriba de esta meta que había fijado el 17%, sube la tasa de interés de referencia. En una medida que muchos dijeron, bueno, ¿qué pasó? Al gobierno no le importa encarecer el crédito para el consumo o para la inversión, lo cual puede postergar la recuperación económica, y está poniendo como primera prioridad la inflación, tratar de contener la inflación dentro de las metas que se fijó el Banco Central. Lo cual marca que este hombre, Federico Stussenegger, es hoy el verdadero ministro de Economía de Macri. Es el hombre al cual Macri le presta atención. Por eso pasaron Pratgay, pasó Melconian, ahora está Duhovne, pero al hombre que le presta atención Mauricio Macri se llama Federico Stussenegger, el presidente del Banco Central. Esta política para muchos no solamente tiene el riesgo de que demore la recuperación económica, que como todos sabemos no llegó en el segundo semestre y todavía no llega ni siquiera en el primer trimestre del año, sino también tiene un riesgo adicional, que el dólar, que viene muy planchado, hoy el dólar volvió a caer a 15,50, 15,55, que el dólar siga atrasándose, es decir, que el único precio en esta economía que no aumenta en el último año es el dólar. Fíjense, hoy el dólar a 15,55, un año atrás, en marzo del 2016, llegó a 16,10, es decir, que hay un dólar incluso más barato de lo que había un año atrás. Cuando dijimos, en el último año la inflación fue del 33%, es decir, que Argentina ha tenido una inflación en dólares del orden del 30%. Hay que ver comparado con qué país, pero todo se ha encarecido, no solamente en pesos, sino también en dólares, porque el dólar ha venido para abajo. Bueno, estamos con Aldo Piñanelli y con Miguel Ángel Boyano, y la pregunta es, hoy Macri definió cuál es su prioridad. En el año electoral toma una medida el Banco Central dura desde el punto de vista monetario, que puede hasta demorar la recuperación económica, pero pone como prioridad tratar de contener la inflación. Muy preocupado por los datos de inflación de nuevo de marzo. Sí, efectivamente, cuando vos pensás en una meta de inflación del 17% como tiene el gobierno, necesitas que la inflación promedio mensual de los próximos 9 meses esté cercana al 1,2% para justamente cumplir esa meta. Es decir que para eso tenés que apretar el torniquete monetario, porque el gobierno lo que está implementando es un programa de metas de inflación, y esto a veces es algo que no queda claro a la gente, pero es en esencia el mismo programa que aplicaron
Brasil, Chile, Perú, México y Colombia para bajar la inflación. Es un programa que funciona porque reconoce que la inflación es un fenómeno monetario y va ajustando la tasa de interés, justamente como vos dijiste recién, para apuntar a un nivel de inflación. Ahora, también vos dijiste que proyectado el 6,3% te termina dando arriba del 20%, que es correcto. Pero es cierto que en esta primera mitad del año ya se sabía que la inflación iba a ser más alta porque justamente tenés la segunda parte del ajuste tarifario, que es lo que no llegaste a hacer el año pasado, que igual fue muy agresivo. Me parece que acá el gran problema es la inconsistencia que vos tenés. Por un lado, la política monetaria, que es muy tradicional, muy clásica, vamos a decir, que efectivamente busca contener el problema inflacionario, pero por otro lado tenés una política fiscal totalmente laxa, que es la que te causa que tengas un atraso cambiario muy grande, porque todos esos pesos que necesitas los estás financiando con deuda en dólares y los estás volcando al mercado, no los toma el central. A ver, la pregunta también, Piñaney, no sé qué opina, pero hoy el gobierno está diciendo, Sturzenegger fija la política económica. Le preocupa que la inflación no se haya contenido en el primer trimestre. Una inflación que sigue siendo muy elevada. Argentina ha tenido en el primer trimestre más de la inflación que Toda Chile o Uruguay tienen a lo largo de todo el año, pero además con el dólar planchado. Yo puedo hacer un Es decir, con el comentario. dólar quietito. Sí. A ver, estoy en antítesis de todo el planteo que se está haciendo y por supuesto de Sturzenegger. Atacar con política monetaria y suba de tasa un problema de inflación de costo y no de demanda es echarle más leña al fuego. A ver, la inflación en la Argentina de los últimos años se dio en un esquema de fuerte caída del consumo y fuerte caída de la actividad económica. Entonces, que me digan por qué ajustan la tasa de interés y por qué ajustan la oferta monetaria si el problema que hoy tiene la economía argentina es una economía de costos. Por favor, le están haciendo un gran daño a la Argentina. La industria argentina hoy se está desarrollando con una capacidad del 60% de la posibilidad de producción. Hay una caída del 40% de capacidad ociosa que realmente llama mucho la atención. Y por otro lado, la economía no arranca porque este esquema monetario de alta tasa de interés, de fuerte endeudamiento récord histórico en la Argentina, 100.000 millones de dólares, el talón de Aquiles de este programa. Y ya sabemos en la Argentina que estos programas de atraso del tipo de cambio, fuerte déficit fiscal, fuerte endeudamiento y dejar liberado a los grandes monopolios que fijen los precios que quieran, con salarios caídos, terminan en crisis en la Argentina. A ver, para ponerlo en términos concretos, lo que hoy definió el Banco Central, lo que hoy definió el Banco Central es un poco el rumbo de la economía electoral. ¿Qué imagina el gobierno en la economía electoral? Quiere, en todo caso, contener la inflación por debajo del 20%. Subiendo la tasa de interés van a entrar más capitales especulativos a la Argentina que van a vender sus dólares para colocarse en pesos, con lo cual está marcando que el dólar va a estar planchado hasta las elecciones, o por lo menos hasta agosto, que es la primera prueba, la primera elección. Es decir, el gobierno sabe que va al escenario electoral con una economía con muy poquito crecimiento, flaqueando en el crecimiento, pero tratando de controlar la inflación y con el dólar planchado, que es importante para todo el gobierno en el año electoral. Pero una cosa que quiero agregar, discúlpame. Sí, dale, claro. Discúlpame. Mira, este mes de abril se iba a ajustar la luz eléctrica en un 60%, marzo-abril. Lo difirieron 20 en marzo, creo que fue, 20 en octubre, 20 en abril del año que viene, por razones electorales. Si hubiesen ajustado las tarifas de acuerdo a lo que iba a anunciar Aranguren, la inflación hoy era el doble. Segundo tema, a muchas consultoras, como en mi caso, a mí me da 2,6, no 2,4. No 2,4. El 2,3 o 2,29 del Congreso es porque toma el IPSI, que es del gobierno, que le da 1,9. Está bien, pero 2,4 es bueno, pero te quiero decir que pudo haber sido peor, pero no por la tasa de interés. Depende del ajuste de la tarifa. ¿Sabés lo que bajó la...? Discúlpame. En el mes de marzo, el Gran Buenos Aires, Capital Federal, ajustaba los peajes en un porcentaje superior al 50%. Nosotros tomamos ese aumento y nos daba 2,8 la inflación del área metropolitana.
La justicia volvió para atrás ese ajuste de peaje, con lo cual nosotros retrocedimos y nos dio el 2,6 y 2,5. Cuando venga el ajuste de esos peajes, que dicen que la justicia lo liberará en mayo o en abril, más lo que vos decís del gas, quiere decir que el problema no es ni la tasa ni la oferta monetaria. El problema son los costos de la A ver, le pregunto a Boyano, Argentina. ¿no? Porque Boyano tiene una concepción económica más cercana a lo que es el presidente de la estudió en Chicago. Pero no es un plan económico. Más cercano a lo que opina el presidente del Banco Central, que es el hombre fuerte de la economía de Macri. Y si es fuerte, entonces estamos débiles el país. Que... Ahora, la pregunta es esta. ¿Quién fija la política tributaria y la política de precios? ¿No corre un riesgo por favor, el Banco Central, el gobierno, diciendo un poco lo que dice Piñanelli? ¿Qué dice Piñanelli? Ojo que la inflación en marzo tiene mucho componente de aumento de tarifas. También subieron fuerte los alimentos, 3% aumento de alimentos. Pero en abril te va a dar lo mismo por el aumento de tarifa de gas. En mayo vas a tener el aumento de tarifa del agua. Y si vos te asustás porque se te subió la inflación en estos meses, déjame completar. Sí. Si te asustás y subís la tasa de interés, y le generás que sea más caro el crédito para la pyme que tiene que endeudarse para financiar capital de trabajo, o más caro el crédito para el que tiene que tomar un crédito para consumo. Y bueno, por ahí estás forzando una recesión más prolongada porque te asustaste y quisiste cumplir con la meta de inflación del Banco Central. Te voy respondiendo por partes. La pyme está complicadísima más allá del problema de financiamiento. De hecho, la ley de pymes, yo escribí una nota en Carta Financiera, es malísima. No, la ley es buena, se reglamentó mal. La ley de emprendedores. La ley de emprendedores. El diagnóstico que hace Aldo, lo leo diferente, porque como el gobierno pienso que es una cuestión monetaria y lo están al menos atacando desde ese punto de vista. Efectivamente, como vos decís, tenés un conflicto eventual, pero me parece que estás mirando el tema un poco de forma estática, porque si vos haces este apretón de tasa de interés, vos podés tener una caída de la inflación, y si vos tenés 2 meses con la inflación en la zona del 1,2%, que la podés tener a pesar de los aumentos en esos costos, porque cuando vos hacés la cuenta, lo que pondera eso no termina moviendo tanto la inflación. La podés tener a partir de junio. No podés tener tanto, podés tener una inflación del 1,2, entonces muy probablemente te vuelva a bajar la tasa, y el dólar está en el presupuesto, saben que de alguna manera lo van a tener que subir, quizá lo hacen del modo más costoso, comprando dólares y volviendo a chupar esos pesos con Levax. Pero una cosa más también, vos hablabas mucho de la fuerza de Sturzenegger, pero también hay una discusión de lo que pasa en el Banco Nación cuando lo sacan a Melconian, porque ahora, ¿qué pasó con esos pesos que estaban colocados en Levax? Hay un doble discurso ahí. Mira, Melconian tenía una visión muy clara. Pero hay un doble discurso de lo que está pasando desde el punto de vista monetario. Macri se tiene que definir. O quiere un poquito más de crecimiento en el año electoral y va a tener más inflación, o bueno, ahora parece o tiene menos inflación y no va a tener crecimiento. Parece haberse definido. Me parece que tiene chances de que de todas maneras esto le permita al Banco Central en los próximos meses tener una pequeña baja de tasa y darle un poco más de aire al dólar, pero de alguna manera, si no, quizás lo hacen del modo más costoso, que es comprando dólares y volviendo a absorber pesos con Levax. Pero yo dudo que el dólar lo dejen en esta zona, porque tenés centenares de ejemplos en la economía. El Valle, en Río Negro... Está sufriendo con el dólar barato. Por supuesto. Que la economía está sufriendo con el dólar barato. A ver, les hago una pregunta. Yo decía el papel picado, esto de la destrucción de... Están destruyendo 1.000 millones de pesos sacando de circulación, porque tal cantidad de pesos se han emitido en los últimos 2 o 3 años en la Argentina, que bueno, que hay mucha... Es renovación de billetes. Bueno, pero está bien, pero circula tal cantidad de pesos que se deterioran esos pesos, entonces están sacando por día 1.000 millones de pesos de circulación, porque hay una montaña de pesos dando vueltas. Eso es por desgaste. Ahora, más allá de eso, ¿no? Es exactamente por desgaste. Ahora, esta metáfora, ¿no? De los 300.000 pesos puestos acá en papel picado, ¿no? Como lo hacen redondelito. Es que la plata ya es papel picado. Claro, es un poco la metáfora de lo que está pasando en Argentina, digamos, porque nadie quiere los pesitos. Y es papel picado. El que tiene capacidad de ahorro... ahorro... a la calle lo que te dicen. Sacás 100 pesos y los que os creen, si esto es papel picado. La metáfora es que Argentina tiene déficit fiscal hace 200 años. Ahora, el que quiere... Sí, desde 1816 Argentina tiene déficit fiscal. El que tiene algunos pesitos, una clase media que tiene algún ahorro, hoy está comprando dólares como durante el kirchnerismo. O está comprando Levax. O incluso más. O está comprando Levax porque todavía está apostando a que se mantenga el dólar
más o menos chato. Se fugan 2.000 millones de dólares por mes. Más entre turismo al exterior y Sí. atesoramiento. Y eso es un tema muy delicado. Rememora viejos planes económicos que estallaron con crisis en la calle. ¿Te parece que hay fuga de capitales en la Argentina? Sí, no me Pero parece. neta, Hay, sí. hay fuga neta de capitales. Sí, hay fuga neta. Nos Parece que no hay endeudamos fuga para neta. que fuguen. Fíjate el balance del Banco Central. Nos Creció el endeudamos y fugan. Parece Dice que no el hay Banco fuga Central. neta. A ver, miren,